dedo está puesto en una llaga que duele, la cultura en el uso del agua. ¿Y a quién le toca hacer buen uso del agua? A la gente, a usted, a mí, al dueño de una casa. Entonces, el doctor Ramírez Sánchez, que es el director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos habla de esa cultura y cómo la estamos enfrentando, doctor. Sí, yo creo que aquí, primero, es una obligación de todos, como el derecho es de todos de tener agua, pues obviamente también es la obligación de todos cuidarla y hacer un uso eficiente de ella. ¿Y qué sucede? Pues que básicamente pues no tenemos esa cultura, no la hemos fomentado entre la población. Creo que hubo una campaña hace unos 15, 20 años, si mal no recuerdo, en donde, no sé si se acuerdan del famoso ciérrale. Sí. Y todavía nos acordamos muchos de esa generación, de ese ciérrale, y como que sí tomamos conciencia, pero se ha descuidado mucho de ese aspecto desde el punto de vista gubernamental, que es el que tiene que encargarse de difundir o de crear esa cultura en la población, obviamente auxiliado con los padres de familia, que básicamente son los formadores básicos de las nuevas generaciones. Se habla del tratamiento de agua y en este momento tenemos dos grandes ejemplos, dos macro ejemplos, la planta del ahogado y la planta de agua prieta. ¿Es la solución para tratar el agua en Guadalajara, doctor? Yo creo que no, primero que nada porque pues hay que entender que esa agua que va a parar a las plantas de tratamiento son de muy distintos orígenes. No estamos hablando de un solo origen, por decirlo, de origen únicamente doméstico, sino hay origen industrial, origen agropecuario, que obviamente los componentes que trae son diferentes. ¿Y qué sucede? Que yo no puedo tener una planta que tenga todos los procesos para purificar todos los diferentes tipos de contaminación. La mayoría de las plantas que diseñamos son para desechos domésticos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los metales pesados? ¿Y qué pasa con los contaminantes de la industria química? ¿Qué pasa con los contaminantes de los fertilizantes? ¿Y qué pasa, doctor? Pues obviamente que ese tipo de cosas no se trata. Entonces, yo creo que estamos yendo en contra de la inercia natural a nivel mundial, que es, en lugar de esos megaproyectos, hacer proyectos que sean más locales. En vez de inmensas presas, pues presas más pequeñas. En lugar de grandes plantas de tratamiento, mejor más plantas de tratamiento pequeñas que sean especializadas para el tipo de desecho que está emitiendo X, Y o Z actividad. Pero a ver, doctor, la ley no establece que yo tengo una fábrica de productos químicos, no estoy obligado legalmente a tener en mi fábrica un sistema de limpieza de agua. Pues en el papel está muy bonito, pero en la realidad eso no sucede. A mí me ha tocado simplemente como académico ir a hacer muestreo de aguas. Una vez me tocó muy cerca de aquí de la ciudad de Guadalajara, y por una carretera que se llama Ocotlán hay una industria química que obviamente te amenaza a la gente que si te acercas al borde del río Lerma. ¿Qué anda haciendo usted aquí? O sea, dices, eso es grave, porque eso es vamos a decir, una parte federal. ¿Por qué tiene que ser restringido su acceso por un particular? Eso es completamente absurdo. Quiero entender que están aventando los desechos directamente al río. Y no quieren que se analice esa agua, porque se va a descubrir que eso lleva una gran cantidad de contaminantes, ¿no? Guillermo Márquez, oye, la situación está en que ¿a dónde vamos con el proyecto Zapotillo? ¿Y qué actitud está asumiendo la población de los Altos de Jalisco? A la población de los Altos de Jalisco se le está acabando un poquito la esperanza y la paciencia. Tenía mucha confianza en esta nueva administración, que iba a rectificar los errores que se vienen arrastrando, pero no se está viendo claro y comienza eso a inquietar a la gente. Eso se lo hemos dicho en corto al gobernador. Él incluso en esa reunión dijo que con su vida va a defender los intereses del Estado, pero no creemos que tengamos que llegar a esos extremos, solamente con actuar. Y para actuar ya hay elementos suficientes para sonar la alarma, y lo hemos presentado en un escrito que hasta la fecha no tenemos respuesta, y es muy simple. No puede haber al mismo tiempo vedas, porque el agua es escasa,
y también una reserva de agua que sobra. Tiene que deslindarse eso y ya. Y los elementos legales ahí están. O sea, esto se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y también está publicado el gran descenso que tiene la disponibilidad de las aguas. Pero parece que los números, los volúmenes apartados en el decreto están escritos en un tipo de piedra muy especial, a lo mejor en la de los 10 mandamientos o algo así, porque eso no puede cambiar. O sea, todo lo demás debe de cambiar y todo lo demás está cambiando, pero esos números son inamovibles. O sea, eso lo defienden a capa y espada. Pero a ver, Guillermo, ¿cuál es el último documento legal que establece la distribución de la cuenca del Río Verde? Es el decreto del 97. Legalmente... ¿Qué dice? Dice que se crea una reserva de agua que no está en uso. Y yo creo que les faltó agregarle que incluso no está presente. Porque hablamos que en un 90% aproximadamente es agua de lluvia. Y el agua de lluvia sabemos que el comportamiento ha sido muy variable. Y nos lo acaban de decir un experto en este tema, el gran descenso que ha tenido la presencia de las lluvias en la región. Porque incluso él hablaba de un promedio de precipitación de 800 milímetros, pero eso es más hacia la zona de Alto Sur. En la zona de Alto Norte tenemos la mitad o menos. Entonces, no es una situación tan simple como para dejarla grabada en piedra y que eso no se deba mover. Eso debe de ajustarse. Lo que pasa es que si eso se ajusta, pues se desmorona el gran negocio, y eso es lo que se está defendiendo de fondo. Porque una vez establecido ese derecho de parte del concesionario, pues él va a cobrar y probablemente hasta repartir ganancias con algunas gentes que defiendan el proyecto. Entonces, eso es lo que está en juego. No está en juego el abasto de agua para León, no está en juego el abasto de agua para la zona metropolitana ni los Altos. Está en juego un gran negocio, y ese gran negocio le va a encarecer enormemente el suministro de agua a la gente en León, a la gente en los Altos y a la gente en la zona metropolitana. No le va a ayudar en absoluto. Es una mentira, pues, que lo hemos pedido debatir abiertamente y nunca ha sido aceptado. Entonces, eso es lo que está en juego. Ese es un gran negocio, un motor muy fuerte que está moviendo todo esto, no una solución social o técnica. A ver, otra vez yo les pedí, a ver, sí, Nada por más, favor. a mí me gustaría hacer una pequeña Ramírez. acotación rápidamente. Adelante. Nada más es para aclarar si lo que bien dice el maestro Guillermo, que estamos hablando de 800 milímetros en toda la cuenca que pertenece al estado de Jalisco como promedio. Hay municipios que su precipitación media es muy inferior a eso. Estamos hablando que algunos ni siquiera llegan a los 200 milímetros, mientras que otros, cuenca más abajo, donde hay mayor precipitación, pueden llegar por encima de los 800. Estamos hablando de esos 800 como de manera general. ¿Sí? ¿De cuántos kilómetros cuadrados estamos hablando que abarca la cuenca del Río Verde? Híjole, no sé como si 20.500 kilómetros cuadrados. De esos, ¿cuánto le corresponden a territorio jalisciense? Es como el 47%. ¿Y el resto? Tiene Guanajuato un 6%, Aguascalientes tiene un 20, 18%, alguna cosa así, el resto es de Zacatecas. Entonces pregunto, Ulises, Antonio, Guillermo, por favor, díganme cuánta agua tiene en este momento, en el año 2014, el Río Verde para repartir. Cualquiera de los tres, en dígame. este momento que está el estiaje, pues debe de tener menos de medio metro cúbico disponible. Yo creo que hasta menos. Por ahí me tocó ver una fotografía reciente de Río Verde, muy cerca donde se está construyendo la presa, completamente seco. El balance de eso es clave, y es lo que no tenemos, o sea, para tomar decisiones, ¿no? O sea, los datos están revueltos, no tenemos claridad. Entonces, un balance hidrológico de la zona es fundamental para saber las consecuencias, ¿no? Y no puede ser un balance solo hecho por los organismos gubernamentales. Sí. Tiene que haber voces de contraexpertos para que sea fiable, incluso de observadores internacionales. Pero Mario, yo te pregunto, ¿qué la Comisión Nacional del Agua, que es la máxima autoridad en la materia, no tiene técnicos confiables para decirnos la realidad? Pues yo digo que sin duda, ¿verdad? El asunto es de que los datos no nos dan, o sea, a la hora que se revisan los datos no están bien hechos, o no son los datos verdaderos, quién sabe, ¿no? Ayer, precisamente un grupo de académicos nacionales, internacionales y locales
sacaron un comunicado en donde hacen una evaluación de la resolución técnica de la Comisión Nacional del Agua, en donde le dan el visto bueno a la presa, pero además donde descartan las demás alternativas que la propia Comisión Estatal del Agua le presentó a la Conagua, ¿no? Y entonces hacen una revisión de los datos y por ejemplo, de las 20 alternativas, la Conagua presenta un cuadrito así tipo Excel, ¿verdad? Esos cuadritos, y entonces, por ejemplo, ponen alternativa fulanita de tal. Esta no se puede porque no hay suficientes estudios. Y uno dice, ¿cómo es que no se puede porque no hay suficientes estudios? ¿No? Ese tipo de cosas que enrarecen la toma de decisiones. Aquí hay una cosa muy importante. Los expertos gubernamentales tienen la responsabilidad pública de dar toda la información a la ciudadanía para que sepamos por qué toman las decisiones. Y aquí hay una especie como de confrontación entre expertos y ciudadanía. Por eso le teníamos alguna esperanza al observatorio, que pudiera haber otros expertos que también pudieran contrapesar e informar a la ciudadanía. Bien, mire usted, está usted escuchando expresiones, conceptos,